A las 3 de la tarde en punto, el sonido del motor rompió el silencio que nos rodeaba como una cuchilla. Javier ya estaba despierto hacía rato, pero no se había movido del sofá. Tenía la cabeza apoyada en el hombro de Héctor, aunque no dejaba de mirar la puerta como si con eso pudiera adelantar lo inevitable. La vibración del camión se fue acercando, pausada, hasta que se detuvo justo delante de la casa. Héctor lo sintió tensarse. Le pasó una mano por el pecho, como si quisiera calmarle el corazón. No dijeron nada. No hacía falta. Ambos sabían que ese momento estaba cargado de algo más que simple expectativa. Era como si algo estuviera a punto de cambiar. Se escuchó el portazo, pasos pesados subiendo el porche, y enseguida la sombra de Julián se proyectó sobre la cortina. Javier tragó saliva. La manija de la puerta giró. Julián entró sin prisas, con esa seguridad suya que nunca forzaba nada. Cerró la puerta detrás de él y se quedó ahí parado, mirándolos como si también hubiera estado contando los minutos. Sonrió. Esa sonrisa suya que siempre mezclaba ternura y cierta osadía. Dejó las llaves en la mesa y se acercó. Los tres se abrazaron sin decir palabra. Un abrazo real, de esos que aprietan fuerte, que no dejan huecos entre cuerpos. Héctor apoyó la frente en su hombro, riéndose bajito. Javier cerró los ojos, soltando el aire por fin. «Les dije que volvía», murmuró Julián, acariciándoles la cara con la mano, una caricia lenta, significativa. Después, casi como si fuera un juego, levantó la bolsa que traía. «Traje merienda para ver la peli. Dentro había palomitas, refrescos, dulces». Javier las agarró, riéndose con ese nerviosismo que no se va con una sola sonrisa. Fueron juntos a la cocina. Mientras Javier ponía las palomitas en el microondas, Héctor guardaba las botellas en la nevera. Julián se apoyó en la encimera, los brazos cruzados, observándolos con esa calma suya que sabía poner nervioso. No dijo nada, pero el modo en que los miraba, hablaba solo. Cuando el sonido de las palomitas llenó la cocina, ninguno se rió. Era como si cada estallido marcara el ritmo de algo que venía creciendo hacía tiempo. Javier vertió el contenido en un bol. Fueron al salón. La película empezó. Se sentaron los tres juntos, Julián en el centro. Al principio, solo eso. El crujir del bol, sorbos de refresco, risas pequeñas. Pero con el tiempo, los hombros comenzaron a rozarse, las piernas a tocarse, y sin hablar, empezaron a buscarse más. Javier se inclinó, apoyando la cabeza en el pecho de Julián. Héctor tomó su mano, sin mirar. Y poco a poco, la película dejó de importar. No hubo urgencia. Solo caricias suaves, besos lentos, miradas que se alargaban demasiado. Cuando la película terminó, nadie se movió. Se quedaron abrazados, como si el sofá fuera el único lugar seguro. Julián le acariciaba el pelo a Javier, mientras Héctor hacía círculos en su espalda con los dedos. Todo era tan natural que casi daba miedo. Después Javier se levantó despacio. «Voy a ducharme antes de preparar algo». Héctor asintió sin hablar. Julián solo lo siguió con la mirada. Javier dejó la puerta entreabierta, más por costumbre que por otra cosa. Pero cuando el agua caliente empezó a caerle por los hombros, escuchó la puerta crujir. Giró la cabeza. «Julián». «¿Y Héctor?», preguntó, intentando sonar casual. «Dijo que venía en un rato», respondió Julián entrando sin dudar. No hubo prisa. Se acercó, casi rozando su cuerpo, y sin decir nada, lo besó. Un beso largo, cálido, sin aviso. Javier no respondió de inmediato. Se quedó quieto un segundo, el agua cayendo entre ellos, el corazón acelerado. Luego, cerró los ojos y se entregó al momento. Fue entonces cuando Héctor entró. Javier lo vio desde el rabillo del ojo. Se quedó paralizado, pero no hubo reproche en la mirada de Héctor. Solo deseo, y una extraña complicidad que les sorprendió incluso a ellos. Se acercó, y los tres se abrazaron bajo el agua. No fue torpeza, no hubo palabras, solo gestos, miradas,
cuerpos que se entendían más allá de todo. El agua seguía cayendo, cubriéndolos de un calor que no tenía que ver con la temperatura. Después se secaron rápido, riéndose como si nada de lo anterior hubiera pasado. Se vistieron con ropa cómoda. Julián levantó la mano. Hoy cocino yo. Ustedes descansen. Javier y Héctor se miraron, sabiendo que no insistiría en que no lo hicieran. Se tumbaron en el sofá mientras él iba a la cocina. ¿Dónde está la sal? ¿Esto es un cuchillo o un juguete? Cada frase suya los hacía reír desde el salón. Escuchar a Julián, siempre tan serio en lo cotidiano, ahora batallando con una sartén, era como ver a alguien nuevo. Y sin embargo, no era nuevo. Era parte de ellos. Cuando anunció que la cena estaba lista, fueron juntos a la cocina. La mesa era sencilla, pero estaba todo servido con cuidado. Arroz, carne guisada, ensalada improvisada. Julián se sacó el delantal con una sonrisa orgullosa. Además de guardia civil, sé cocinar. «Te has superado, guapo», dijo Héctor, dándole un golpecito en el hombro. Comieron tranquilos. La conversación fluía, rieron, recordaron cosas del viaje, se burlaron unos de otros. Y de repente, Julián dejó el tenedor a medio camino. «Estoy muy feliz aquí con ustedes», dijo, su voz un poco más baja. «De verdad, esto es importante para mí». Nadie habló. Javier alargó la mano, Héctor también. Julián las agarró, fuerte, como si no quisiera soltarlas jamás. Después, volvieron al sofá. La noche ya había caído. Se acomodaron los tres como si fueran piezas de un rompecabezas. Julián en medio, Héctor por un lado, Javier por el otro. Silencio. Un silencio lleno, como si no hiciera falta más. El beso que vino después fue suave. Luego otro. No hubo prisa. Solo deseo contenido y ternura. Como si al fin los tres supieran que eso que estaban viviendo era real. A la mañana siguiente, el silencio de la casa era distinto. No incómodo, al contrario. Era como si el aire estuviera cargado de algo que no se quería romper. Javier despertó primero, abrió los ojos y sintió el cuerpo de Héctor pegado a su espalda. Julián dormía del otro lado, con un brazo cruzado sobre los dos. No se movió. Se quedó así unos minutos, respirando ese calor compartido. Luego, con cuidado, salió de la cama y fue a la cocina. Puso agua a calentar, preparó café, sacó pan, algo de queso y fruta, todo en silencio. Pero adentro, el corazón le latía como si no pudiera creer que eso que vivía era real. Unos pasos detrás de él lo hicieron girar. Héctor, despeinado, le sonrió. ¿Ya estás preparando desayuno, amor? Tenía hambre, respondió Javier, bajando la mirada. Héctor se acercó, le pasó una mano por la cintura y lo besó en el cuello. No dijeron nada más. Solo se quedaron ahí, uno contra el otro, dejando que la casa despertara a su ritmo. Minutos después, Julián apareció en la puerta, todavía medio dormido. ¿Huele a café o lo estoy imaginando? Javier se rió. Héctor levantó la taza. Aquí está tu dosis, guapo. Desayunaron los tres en la mesa, tranquilos, compartiendo el pan como si lo hubieran hecho 1000 veces. Hablaron poco. No hacía falta mucho. Las miradas, las sonrisas, los pequeños gestos lo decían todo. En un momento, Julián dejó la taza en la mesa y levantó la vista. ¿Qué les parece si hacemos una caminata? Quiero conocer bien este lugar. Hay una ruta preciosa en la montaña, dijo Héctor enseguida. No está lejos. Vale la pena. Javier asintió. A él también le apetecía. Prepararon mochilas, agua, algo de fruta, galletas. Tom, el perro, empezó a dar vueltas alrededor de ellos apenas vio las mochilas. Cuando Héctor sacó la correa, el perro ladró 2 veces y se sentó frente a la puerta como si ya supiera a dónde iban. El camino era de tierra, rodeado de árboles y con el sol filtrándose entre las ramas. Iban los tres caminando juntos, a buen ritmo. A veces en silencio, a veces hablando de cosas sueltas. Julián bromeaba, hacía comentarios sobre todo, incluso sobre lo mal que caminaba en su vida. Javier se reía. Héctor lo empujaba con el hombro, divertido.
Después de casi una hora de subida, el sendero se abrió en un claro que daba a un mirador natural. Desde ahí, se veía todo el valle, el río abajo, las montañas al fondo. El viento soplaba más fuerte ahí. Tom se echó a la sombra, jadeando. Julián se acercó al borde, respirando profundo. «Esto es increíble». «Y aún no has visto nada», dijo Héctor sonriendo. Julián se subió a una roca más alta para tener mejor vista. Javier lo miraba, con esa mezcla de admiración y alerta. En un segundo, todo cambió. Julián dio un paso mal, la piedra cedió un poco y perdió el equilibrio. «¡Julián!», gritó Javier. El cuerpo cayó, no mucho, pero lo suficiente como para desaparecer de la vista por unos segundos. Corrieron. El corazón de Javier golpeaba tan fuerte que le costaba respirar. Al llegar, Julián estaba en el suelo, de lado, sin moverse. Javier se arrodilló al instante. «No, no». Le tocó la cara, estaba caliente. Le mojó la frente con agua. Héctor se arrodilló también, pálido. «Despierta, por favor», susurró Javier con la voz rota. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Entonces Julián abrió los ojos, confundido. «¿Qué pasó?». Javier soltó una exhalación que no sabía que aguantaba. Lo abrazó de golpe. Héctor también. Los tres quedaron ahí, en el suelo, pegados. «¿Estás bien? ¿Te duele algo?», preguntó Héctor con el ceño fruncido. «La rodilla. Creo que me la golpeé, pero estoy bien». Lo ayudaron a sentarse bajo un árbol. Sacaron la toalla, un poco de fruta, agua. Julián se recostó, recuperando el aliento. Javier no se separaba de él ni un segundo. Héctor tampoco. «No vuelvas a hacer eso», dijo Javier en voz baja, con la mirada húmeda. Julián lo miró, le acarició la mejilla. «Lo siento, perdí el equilibrio». Ese momento quedó ahí, suspendido, como una alerta de lo frágil que era todo, como una advertencia. Se quedaron un rato más bajo la sombra. No hablaron mucho, solo miraban el paisaje, el cielo, los árboles. Tom dormía cerca. Julián apoyó la cabeza en el hombro de Javier. Héctor puso la mano en su pierna. Después, cuando el sol empezó a bajar, recogieron todo. Julián intentó levantarse solo, pero Héctor le ofreció la mano enseguida. «No te hagas el fuerte. Déjate cuidar un poco». Volvieron por el mismo camino, esta vez más despacio. Tom iba adelante, feliz. Iban los tres juntos, casi pegados. A veces en silencio, a veces bromeando. Pero ya nada era igual. Ese susto había dejado una marca invisible. Cuando llegaron a casa, no dijeron mucho. Se ducharon juntos, esta vez sin bromas, sin tensión. Solo gestos suaves, ayuda para enjabonarse, miradas que no necesitaban explicación. La cena fue algo sencillo. Javier cocinó. Héctor puso la mesa. Julián ayudó como pudo. Comieron despacio. Después se sentaron en el sofá otra vez. La tele estaba encendida, pero nadie la miraba. Julián estaba en el medio, como siempre. Javier apoyado en su pecho. Héctor le acariciaba la pierna. Y así, sin decir nada, sin más gestos, entendieron los tres que algo estaba pasando. Algo real, algo que dolía solo de pensarlo. «Hoy me di cuenta de algo», dijo Javier en voz baja. «¿Qué cosa?», preguntó Julián. «Que no quiero imaginar esta casa sin ti». Julián no respondió, solo apretó su mano. Héctor también. Y esa noche, en ese sofá, sin más que el sonido bajo de la televisión, los tres entendieron que habían cruzado un punto sin regreso. El viernes por la noche, Javier y Héctor estaban sentados en el sofá sin decir nada. Julián no iba a venir ese fin de semana. Lo sabían desde la mañana, pero recién ahora sentían el vacío. La casa se sentía distinta, con un eco leve en cada rincón. Tom dormía al lado de la puerta, tranquilo. Pero Javier no podía dejar de mirar su móvil, esperando un mensaje que ya sabía que no llegaría. Entonces vibró. Un mensaje corto, directo. «No podré ir este fin de amores». Javier sintió el golpe. Héctor también lo leyó desde su hombro. No dijeron nada, pero enseguida
Otro mensaje. Pero quiero que vengan ustedes. Quiero que vean mi casa. La energía cambió al instante. Javier lo miró. Héctor sonrió con las cejas levantadas. ¿Está hablando en serio? Parece que sí, respondió Javier, ya escribiendo. Por supuesto. Vamos encantados. La idea de entrar al mundo de Julián, de ver dónde vivía, cómo era su espacio, los ilusionaba. Ya no era solo encuentros. Era otra cosa. Algo que empezaba a mezclarse con lo cotidiano. El sábado amanecieron temprano. Prepararon una mochila con ropa cómoda, una botella de vino que habían guardado para una ocasión especial y un queso que compraron en el mercado del pueblo. Javier también metió pan casero. Mientras armaban todo, Tom lo seguía con la mirada triste, como si supiera que esa vez no iba. «Tranquilo, gordito, volvemos mañana», le dijo Javier, acariciándole la cabeza. Antes de subir al coche, Héctor lo miró serio. «¿Y si le pedimos que sea nuestro novio, oficialmente?» Javier lo miró sin hablar. Luego sonrió con cierta inseguridad. «¿Crees que esté listo?» «No sé, pero yo sí lo estoy». Javier asintió. Se quedaron en silencio un momento. Luego él dijo, «Entonces compremos flores». En el pueblo, pararon frente a una floristería pequeña. Héctor eligió un ramo de rosas rojas con lirios blancos. «Rojo por lo que sentimos», dijo. «Blanco por lo que construimos». Javier lo miró como si se enamorara de nuevo. «Perfecto». Volvieron al coche con el ramo envuelto en papel suave. Lo apoyaron sobre las piernas de Javier. El camino fue tranquilo, sol, viento y muchas cosas sin decir. Cuando llegaron a la calle de la casa de Julián, el corazón les latía más fuerte. Era una casa sencilla, con porche de madera y jardín cuidado. El coche de servicio estaba frente a la entrada, y él, Julián, los esperaba apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados y una sonrisa que se notaba sorprendida al ver las flores. «¿Qué es esto?» Bajaron del coche despacio, sin apuro, pero con el corazón apretado. Julián dio un paso hacia ellos. Javier le tendió el ramo. Sus manos temblaban un poco. «Queremos preguntarte algo». «¿Aquí? ¿Así?», dijo Julián desconcertado pero sonriendo. Héctor tomó aire, dio un paso más. «Mira, sabíamos que esto era especial desde hace tiempo, pero después del otro día en la montaña, lo tuvimos claro». Javier siguió. «Siempre pensamos que ya estábamos completos, pero tú llegaste y abriste un espacio nuevo, uno que no sabíamos que teníamos». Julián no decía nada, solo escuchaba con la respiración un poco más rápida. «Así que, si estás de acuerdo», dijo Héctor, «queremos que seas nuestro novio, oficialmente, que lo sepas, que lo sientas, que lo elijas». Julián tragó saliva. Bajó la mirada al ramo que tenía en las manos. Lo acercó al pecho como si fuera frágil. «¿Están seguros?» «Mucho», dijeron los dos al mismo tiempo. Él levantó la vista. Los ojos le brillaban. Habló bajito, pero firme. «Claro que quiero. No tienen idea cuánto he esperado esto». Se abrazaron los tres, ahí mismo, en el porche. Fue un abrazo largo, apretado, de esos que dejan sin aire pero llenan el alma. «Pasen», dijo al fin Julián, secándose la cara con disimulo. «Quiero que vean mi mundo». Entraron. La casa era modesta, cálida. No hacía falta lujo. Se notaba que era su lugar, que lo cuidaba. En la cocina, sobre una mesa de madera gastada, había una cafetera aún caliente. «¿Quieren café?» «Siempre», dijo Héctor. Mientras servía las tazas, Julián señaló la mesa. «Era de mi padre. Me la traje cuando murió. Aquí me siento en paz». Después fueron al patio trasero. Un espacio amplio, rodeado de árboles. Desde un rincón alto se veía todo el valle. La brisa movía las hojas con suavidad. Julián abrió los brazos. «Este es mi refugio, y ahora también es de ustedes». Javier se quedó callado. Sintió que algo dentro de él se acomodaba. «Gracias por mostrárnoslo. Gracias por querer estar aquí», respondió Julián. Se sentaron los tres en el borde de la terraza de madera, mirando el horizonte, el aire fresco, los pájaros, y ese silencio cómodo que no necesitaba ser llenado. Entonces Julián habló.
Nunca pensé que sería posible amar así, a dos personas, con la misma intensidad, con la misma verdad. Javier le tocó la mano, Héctor también, y nosotros nunca pensamos que habría lugar para alguien más. Pero aquí estás, dijo Héctor, y ya no te vemos fuera de esto, añadió Javier. Se quedaron ahí un rato más, en silencio. 3 manos entrelazadas, 3 respiraciones acompasadas. Esa tarde no terminó con una promesa, terminó con una certeza. Después de la comida, Julián propuso dar un paseo por el pueblo. Quiero enseñarles un sitio, dijo, mientras se ponía una camiseta limpia. Una plaza que me gusta mucho. Tranquila. Hay gente, pero se respira bien. Héctor y Javier se miraron. Asintieron sin decir nada. Salieron los 3 juntos, sin prisa. Julián iba en medio, con una mano sobre el hombro de cada uno. No era un gesto exagerado, era natural, como si el cuerpo le pidiera ese contacto constante. El centro del pueblo tenía vida, niños jugando, parejas sentadas en los bancos, gente mayor paseando. Nadie los miraba más de la cuenta, pero para ellos, caminar los 3 juntos, así, tan cerca, significaba más de lo que parecía. Se sentaron en el césped frente a una fuente iluminada. Julián se estiró hacia atrás, apoyando las manos en el pasto. Héctor se acostó con las manos detrás de la cabeza. Javier, en el medio, sentía sus piernas rozar las de los dos. Durante un rato, solo observaron. Los gritos de los niños, el rumor del agua, el sonido bajo de la música de un bar cercano. De vez en cuando, Julián deslizaba los dedos por la pierna de Javier. Héctor le pasaba la mano por el brazo. Ninguno hablaba, pero todo estaba dicho. Julián rompió el silencio. ¿Se sienten raros? ¿Por estar aquí?, preguntó Javier. Sí, por estar así. Héctor giró la cabeza. Un poco, pero en el buen sentido. Es como salir a la luz. Sí, dijo Javier. Es como decirle al mundo, estos somos. Y está bien. Julián no respondió enseguida. Solo miró el cielo unos segundos. Nunca imaginé esto, confesó. Caminar con ustedes por la calle sin esconderme. Sentir que todo esto es real. Javier se giró hacia él. ¿Te incomoda? Al contrario, me calma, pero también me da miedo. ¿Miedo a qué?, preguntó Héctor. A que algo lo rompa, a que no dure, a que no se repita. Javier se acercó un poco más. Le tomó la mano. ¿Sabes qué pienso yo? ¿Qué? Que lo que construimos se defiende viviendo así, sin esconderse, con pasos pequeños, pero firmes. Julián apretó sus dedos. Héctor se incorporó un poco. Yo también tuve miedo, pero ya no, o al menos no tanto. Estar contigo aquí me confirma que esto va en serio. Los 3 se quedaron en silencio. El viento soplaba suave, la fuente seguía brillando. Una pareja de ancianos pasó delante de ellos. El hombre los miró, no con juicio, solo con curiosidad, y siguió caminando. Eso bastó para que Julián dijera en voz baja: no me importa lo que piense nadie, mientras ustedes me miren como ahora. Javier se acercó y lo besó en la mejilla. Héctor apoyó la frente en su hombro. Nadie dijo nada más. Era suficiente. Al volver a casa, Julián abrió la puerta como si volviera a respirar tranquilo. ¿Cenamos algo ligero? ¿Tienes pizza congelada?, bromeó Héctor. Mejor, dijo Julián. Vamos a pedir. Comieron los 3 en el sofá, con las cajas sobre la mesa. Soda, servilletas, risas. No necesitaban una cena elegante. Lo importante era estar ahí, juntos, sin prisa, sin obligaciones. Después de comer, se quedaron en el sofá. Julián en el medio, como siempre. Javier recostado sobre su pecho. Héctor con la mano entrelazada con la suya. Esto es lo que más me gusta, dijo Julián. ¿El qué?, preguntó Javier. El silencio que no incomoda. Héctor asintió. ¿Sí? Eso solo pasa cuando estás en casa. Julián los miró a ambos. Entonces ya sé que estoy donde tengo que estar. Se besaron despacio. Primero uno, luego el otro. Sin urgencia. Con suavidad. Como quien ya no necesita demostrar nada. Solo sentir. La noche avanzó. Afuera se escuchaban grillos.
algún coche a lo lejos, pero adentro todo era calma. Mañana tengo que volver temprano, dijo Julián. Entré de guardia. Javier suspiró. Entonces durmamos juntos esta noche, sin hablar mucho. Solo eso. Subieron a la habitación en silencio. No por falta de palabras, sino porque ya todo se había dicho. Se acostaron en la cama grande, Julián en el centro. Javier lo abrazó por delante, Héctor por detrás, como una cadena de cuerpos que se ajustaban sin esfuerzo. Y así, sin ninguna promesa, sin planes a futuro, se quedaron dormidos, con la certeza de que esa noche ya era suficiente. El tiempo pasó más rápido de lo que pensaban, semanas que se volvieron rutina, visitas cruzadas. A veces iba Julián a casa, a veces eran Javier y Héctor los que hacían el viaje. Ya no eran citas, eran fines de semana compartidos, mañanas de desayuno, cenas sin planes. Vida. Un sábado cualquiera, Julián llegó sin previo aviso. Tarde. Javier y Héctor estaban en el patio, sentados en silencio, mirando el horizonte. Tom fue el primero en notarlo. Se levantó de golpe, corrió a la verja y empezó a mover la cola con fuerza. ¿Escuchaste eso?, preguntó Héctor. Sí, parece que es él. Julián apareció, con una sonrisa distinta, su mochila al hombro y una caja pequeña en la mano. No podía esperar hasta mañana, dijo. Los extrañaba demasiado. Los besó a los dos sin decir más. Luego se sentó frente a ellos, algo más serio. Pero también vine por otra razón. Javier y Héctor se miraron. Julián sacó la cajita del bolsillo y la abrió con cuidado. Dentro, 3 anillos negros, simples, pero brillantes. Ya somos novios, sí, dijo. Pero quiero algo más. Algo que nos recuerde cada día lo que estamos construyendo. Algo que no dependa de nadie más. Javier tragó saliva. Héctor se quedó inmóvil. Julián tomó la mano de Javier, le puso el primer anillo. Luego hizo lo mismo con Héctor. Finalmente, Javier tomó el tercero y lo colocó en el dedo de Julián. Esto no es una promesa vacía, dijo Julián. Es nuestra manera de decir que esto va en serio. Que elegimos esto. Cada día, nadie lloró fuerte, pero los ojos brillaban. Las manos se apretaron, y los cuerpos se acercaron en un abrazo largo, calmo, que decía todo. Después, entraron. Javier cocinó algo sencillo. Héctor puso música. Julián descorchó un vino que traía desde hacía semanas. Brindaron por ellos, por lo que eran, por lo que seguirían siendo. Por nosotros, dijo Javier. Por lo que tenemos, añadió Héctor. Y por lo que aún no sabemos que viviremos, cerró Julián. Esa noche se quedaron en el sofá, abrazados, viendo cualquier cosa en la tele. No importaba el programa, importaba el calor entre ellos. Las piernas cruzadas, las manos que se buscaban sin mirar, las risas pequeñas, los besos sin apuro. La semana siguiente, todo siguió igual. O mejor dicho, como debía ser, trabajo, rutina. Pero también mensajes, llamadas, fotos tontas, frases como «ya casi es viernes». La distancia ya no era peso, era parte del ritmo. Al llegar su aniversario, nadie lo había planeado con flores o velas. Pero Julián llegó con un ramo enorme de rosas rojas. Lo dejó sobre la mesa, con una nota. «Los amo desde aquí hasta el fin del mundo». Y vuelta. Javier se quedó quieto. Héctor se acercó, leyó el papel. No hicieron chistes, no bromearon. Solo se abrazaron los tres, sin palabras. 7 años, dijo Javier, en voz baja. Y parece que fue ayer, pero también parece que fue toda una vida, respondió Héctor. Y yo no cambiaría ni un segundo, dijo Julián. Esa noche, Javier cocinó. No un banquete, pero sí con ganas. Héctor trajo el vino. Julián puso la mesa. Comieron lento, hablando de recuerdos, de momentos torpes, de las primeras veces. Todo con esa risa tranquila que solo aparece cuando se está donde uno debe estar. Después de la cena se sentaron en el suelo con copas en la mano. La música suave. Tom dormía en la alfombra. Julián los miró a los dos. ¿Sabes qué pienso a veces?, preguntó. ¿Qué?, respondió Javier.
que lo más bonito no fue encontrarnos, fue decidir quedarnos. Héctor lo besó sin decir palabra. Javier se inclinó y apoyó su frente en la de ellos. Y yo no pienso soltarles la mano nunca. Los tres se quedaron ahí, pegados, respirando al mismo ritmo, dejando que el tiempo pasara sin prisa. Y cuando subieron a la cama, no fue por costumbre, fue por amor, por descanso, por hogar. Durmieron entrelazados, como siempre, pero con la calma de quienes ya no buscan respuestas, porque las tienen en los ojos del otro, porque saben que amar no siempre es fácil. Pero cuando se ama así, de verdad, de frente, vale cada segundo.